Buenas tardes con todos, chicos. Vamos a comenzar el día de hoy con esta sesión. Compañeros ya se irán agregando durante la tarde, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver la sesión número 8, prismas y cilindros. Algunos pueden haberse confundido y pueden haber pensado que pues no hemos tenido un reto de sesión 7, ¿no? Pero es que la semana pasada, que se hizo la sesión 7, no hubo reto porque fue una, entre comillas, reflexión acerca de lo que había sido el primer trimestre y de lo que va a ser este segundo trimestre. Entonces, con esta sesión 8 ya comenzamos lo que es el segundo trimestre, para recordarles pues que este trimestre va a ser un tanto diferente a las sesiones pasadas, porque pues como ustedes han podido ver, ya se les ha enviado este material. Se les ha enviado un video de YouTube y se les ha enviado también este PDF el día domingo con la clase, la parte teórica. Entonces, el día de hoy vamos a ejecutar lo que es el plan lector y también responder algunas dudas que puedan haber surgido del estudio de la parte teórica y ayudarlos hasta cierto punto con lo que es el reto, ¿no? No dejarlos abandonados. De igual forma, esta grabación pues va a estar disponible en la noche, les voy a compartir por si es que pues no han apuntado las respuestas del reto, perdón, de la lectura, o se han perdido la explicación de la resolución un poco del reto. No lo voy a resolver, eso sí, explicarles más o menos cómo se puede desarrollar y responder alguna otra duda que ustedes puedan tener acerca de la parte teórica, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con lo que es la lectura. Voy a comenzar yo con el primer párrafo y luego vamos a pedir a algunos de ustedes que continúen con la lectura. La, ¿Cómo les puedo decir? La lista la voy a tomar yo para al final de la clase. Y pues aquel que no enciende su micrófono y dice presente, profesor, pues es como si no hubiera estado, ¿ya? Porque pues puede existir suspicacias y alguno de ustedes puede dejar su teléfono, su computadora ahí e irse a cualquier lado, ¿no? O lo puede hacer al final de la clase o en cualquier momento de la clase. Voy a tomar lista de acuerdo a los que están presentes y si es que no contesta, pues no se le pone asistencia. Recuerden que esto está siendo enviado al profesor Magno, que es su auxiliar, y pues él informa mensualmente a lo que es el ministerio para saber si están ingresando o no a sus clases. Ahora dice, datos interesantes sobre el agua. En el mundo occidental resulta fácil abrir un grifo, beber agua potable o ducharnos. Cuando habla del mundo occidental, eh, habla de nosotros, ¿no? De esta parte, de América o de Europa, países como España, Inglaterra, ¿no? Que se encuentran en el occidente. Y Oriente vendrían a ser los países asiáticos, por así decirlo. Tendemos a pensar en el agua como ese líquido cristalino de lagos y ríos. Puedes imaginar el agua como un lujo o verla como un charco contaminado donde beber es arriesgarse a morir de enfermedades, pero es la realidad diaria para muchas personas. Entonces, pues, el primer párrafo nos habla acerca de que en esta parte del mundo, al menos, el agua, pues, la tenemos por montones, por esta época, ¿no? Posiblemente en el futuro, pues, no sea así. Muy bien, vamos a continuar con su compañero Alessandro. Dígame, profe. Lee el siguiente párrafo. Donde dice un sistema de canalización. No, hay que estar atentos, por favor. La Tierra suele... La Tierra suele conocerse
en el sobrenombre del planeta azul, cortesía del agua que cubre 70% de su superficie. Sin embargo, el elemento que propició la vida en este planeta apenas es potable, a un 0,025%. Basta con echar un vistazo desde el espacio para darse cuenta de que la mayor parte del agua terrestre corresponde al agua salada de mares y océanos. Solo un 3,5% del agua de la Tierra es dulce, pero ni siquiera esto nos garantiza poderla beber con facilidad. Hay que descartar el 70% de una porción dulce aún, aún congelada en glaciares o cas cascades populares. El otro 30% se esconde en el suelo, un pozo, acuíferos y por supuesto en las cuencas en forma de ahorros y ríos. Arroyos y ríos. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué nos dice este párrafo? Pues que, ¿por qué el planeta se llama planeta azul, Alessandro? La Tierra, ¿Por qué? porque su 75% es de agua, su superficie. Ya, 70% dice el texto, ¿no? ¿Toda esta agua se puede beber? No, ¿Por qué? porque algunas son saladas. La mayor parte es salada. Muy bien, eso es lo que nos dice, ¿no? Y aparte hay dulce, ¿no? El 70% de esta agua dulce que podría beberse está congelada, ¿no? Y la parte que pues se puede beber, que es el 30%, pues se encuentra escondida en su suelo, en pozos o acuíferos, o pues en arroyos y ríos. Muy bien, continúa por favor, Damaris Serna. Ya. Un sistema de canalización de agua eficiente y seguro es un privilegio mucho mayor de lo que parece a simple vista. 3 de cada 10 seres humanos, unos 2.100 millones de personas, no disponen de acceso a agua potable en sus hogares. Más aún, la existencia de tuberías de agua no siempre garantiza que el líquido elemento sea seguro. Bueno, entonces en este caso, pues nos podemos ya ir viendo que no todos en el planeta, a pesar de que nosotros sí, tienen agua en sus casas, ¿no? En algunas poblaciones tienen que ir a buscar a pozos y traerlo hasta kilómetros, hasta donde ellos viven. Y es su vida diaria esta, ¿no? No es algo que pase eh, aleatoriamente, sino que pues es algo real. Continúa, por favor, Stephanie Herrera. Ya. Los romanos crearon la primera red de alcantarillado urbano de la historia. Una de las más eficientes era la cloaca máxima, que derivaba las inmundicias de la antigua Roma hacia el Tíber, pero nadie se planteó qué daños podía ocasionar esa agua contaminada de porquería al desembocar en los ríos o mares. Los esfuerzos por reciclar el agua o al menos por eliminar los residuos antes de verterla al medio ambiente son muy recientes y aún insuficientes. El 80% de las aguas residuales del planeta se vienen al medio ambiente contaminadas. Afortunadamente, hay una conciencia creciente en los países occidentales acerca de la reutilización de aguas residuales en el hogar y en el ámbito industrial. Muy bien, entonces, según este texto, este párrafo, ¿cuál es el problema con los sistemas de alcantarillado o de desagüe? Stephanie, ¿cuál es el problema principal?
¿Que contaminan? ¿A quiénes? ¿O a dónde? Los ríos y los mares. Entonces, ¿cuál es, por así decirlo, la solución a esto que nos plantea este párrafo? La conciencia creciente que se desarrolla en los países occidentales. Ya, pero ¿qué Por están ejemplo, haciendo ellos? utilización de aguas residuales. De aguas residuales. La utilización, dices, ¿no? Sí, reutilización. Ya, muy bien. Esto también podemos decir que hay esfuerzos por reciclar agua, ¿no? O también eliminar residuos antes de verterla al medio ambiente. En nuestros países subdesarrollados todavía no tenemos este tipo de sistemas de alcantarillado. Eh, Directamente lo que sale del desagüe va a los ríos o a lagos, entonces pues todavía estamos un poco atrasados en esos. En países desarrollados como Estados Unidos o como Dubái, pues en los Emiratos Árabes, este tipo de situaciones ya no existe, por así decirlo. Hay algunas ciudades de Estados Unidos que se encuentran en el desierto, donde no tienen agua para estar botando, pues, ¿no? O Dubái, por ejemplo, es una ciudad en el desierto. ¿Y qué es lo que hacen en este caso? Reciclan. Por ejemplo, toda esa agua que sale de las casas o edificios va a una planta de tratamiento, ¿no? Y esa planta de tratamiento elimina todo lo que sea desecho, todo lo que sea malo para el ser humano. Y de nuevo, cuando ya está limpia esa agua, cuando ya se puede tomar, le llaman agua químicamente potable, perdón, pues la reenvían nuevamente a las casas para que sea consumida. Es decir, si nos ponemos a pensarlo, a pesar de que puede sonar chistoso, ¿no? Esa agua ha pasado y pasará muchas veces por el sistema digestivo del cuerpo de los residentes de esos países. Otros tenemos al menos, pues, la dicha de tener ríos, glaciares, que puedan brindar agua pura, ¿no? Entonces, eso sería reciclar. Y pues en otros lugares donde sí hay agua, antes de enviarla al río, pasa por plantas de tratamiento, donde no la vuelve potable, si bien es cierto, pero sí elimina los residuos. Y elimina metales pesados, o heces, elimina todo esto y bota el agua casi pura, por así decirlo. De repente no potable, pero sí pura. Que no pueda contaminar la vida, la flora y la fauna de esos ríos, ¿no? Muy bien, finalmente, Libania, por favor, lee el último párrafo. Por otro lado, el calentamiento global, cambio climático, contaminación de los recursos hídricos, avance de la desertización y los efectos adversos de los conflictos bélicos en el suministro de agua dibujan un panorama apocalíptico para el agua en las próximas décadas. Naciones Unidas prevé que en 2050 más de la mitad de la población sufrirá escasez de agua. Muy bien, entonces en este párrafo pues nos da un panorama un poco desalentador, porque pues según estudios y pues ya predicciones que se puede tener si seguimos tal cual, más allá, más de la mitad de la población en el 2050 pues sufrirá escasez. Posiblemente el Perú pues no sea uno de estos países, de repente en alguna zona sí, porque contamos con una de las fuentes más grandes de agua, bueno, dos podríamos decirlo, uno que es la cordillera donde hay agua congelada y donde nacen ríos de la que se van a la costa o que van a este lado que es la selva, o pues también acá en la selva, en esta parte de la selva hay bastantes fuentes de agua subterránea, debido a que pues está lleno de bosques y los bosques pues en su interior, en la tierra, pues almacenan gran cantidad de agua.
Entonces, más o menos ese es el texto que se les he querido compartir el día de hoy, esta semana, para que pues con esto culminemos perdón, la experiencia de aprendizaje número 3, que era acerca del cuidado del medio ambiente. Les he hablado del primero, el primero fue de la contaminación del aire, el segundo creo que fue de la contaminación del ambiente en general, y ahora pues estoy compartiendo sobre el agua, ¿ya? Vamos a responder algunas preguntas para que no quede en el aire este texto que hemos leído, ¿ya? Primero dice, ¿qué quiere dar a entender el autor al escribir? Cuesta imaginar el agua como un lujo. ¿Qué quiere decir el autor cuando dice cuesta imaginar al agua como un lujo? Eso se encuentra en el primer párrafo, ¿no? Vamos a preguntar si nadie quiere participar. Ruth Yopan. ¿No se encuentra Ruth Yopan? Ivania Valles. ¿Por qué el autor dice cuesta imaginar el agua como un lujo? Abel Villegas. Antonella Ponte. Dice así porque el agua en sí no es un lujo, el agua no es ilimitada, es limitada y pues si lo vamos gastando más, no, para las generaciones futuras no va a haber agua, entonces cuesta imaginar al agua como un lujo. En estos tiempos sí, porque no es ilimitada, como le digo, no es un recurso que vamos a tener toda la vida si es que no lo cuidamos, ¿me entiende? Más o menos. Ya. Eh, más precisando la respuesta, que cuesta imaginar el agua como un lujo es como decir que ahora no es un lujo, ¿no? ¿Qué significa que es un lujo? Que lo tienen solo algunas personas. Pero en este caso, pues nosotros, en esta parte del mundo, para nosotros el agua es como algo, parte de nuestras vidas, ¿no? La vamos a tener ahí. Nos despertamos, tenemos agua en nuestro caño, nos vamos a bañar, tenemos agua en nuestra ducha. No es un lujo para nosotros. Por eso es que ahora, en esta época, cuesta imaginar el agua como si fuera un lujo. Pero para el futuro, como dice su compañera, realmente sí va a ser, porque muy pocos lo van a tener. A esto se refiere, cuesta imaginar el agua como un lujo. Resumiendo, pues, ¿qué quiere decir o qué quiere dar a entender el autor? Es que ahora el agua es bastante común tenerla en nuestra casa, ¿no? A eso quiere dar a entender. La segunda pregunta dice, ¿por qué a pesar de haber tanta agua en el planeta, solo el 0,025% de este puede ser consumida por los humanos? ¿Por qué? A ver, voluntarios. Porque algunas aguas son saladas y también algunas son dulces, pero están congeladas. Excelente respuesta. Nada más que agregar. Esa es la respuesta, ¿no? La 3 dice, ¿qué se debe hacer con el agua que desechamos por los desagües antes de verterla a los ríos u otras fuentes de aguas? ¿Qué se debería hacer? Una planta de tratamiento. Muy bien. Primero tratarla, ¿no? Quitarle los desperdicios, los residuos
que puedan dañar el medio ambiente, ¿no? Muy bien. La 4 sería, dice, ¿qué acciones debes tomar tú para evitar un desenlace apocalíptico? Este hace referencia, pues, a la última pregunta, y esta, pues, la van a responder ustedes. No es una respuesta general para todo el salón, sino es, por ejemplo, ¿qué hábitos puedes cambiar tú en tu vida diaria para, pues, evitar este desenlace apocalíptico que nos dicen las Naciones Unidas, ¿no? Que prevé que para el 2050 más de la mitad de la población sufrirá escasez de agua. Entonces, por ejemplo, eh, al cepillarse, pues, los dientes, mientras nos cepillamos, cerrar el caño, no dejar que vaya el agua ahí. Ese sería un hábito. Entonces ustedes tienen que ir agregando los demás hábitos que ustedes crean que es o son importantes para ayudar a mantener el agua en abundancia y pues pura, ¿no? Y que pueda ser potable. Muy bien, entonces eso es en cuanto a lo que es la lectura, el plan lector. Recuerden que al presentarme el trabajo, lo primero que tienen que presentarme es esto, las 4 preguntas desarrolladas. Si traten de presentarme cuando ya tengan el trabajo completo, porque pues a veces me envían el trabajo, primero me envían el reto, después de varios días me envían la lectura, o al revés, primero me envían la lectura y después de varios días el reto, que pertenece a la misma sesión. Traten de enviármelo en uno solo, ¿sí? Para evitar así confusiones. Entonces, la situación significativa nos dice lo siguiente. En el tratamiento de aguas residuales se utilizan estructuras cilíndricas o rectangulares, por lo que es necesario conocer las propiedades de estas figuras geométricas para diseñar de forma eficiente su construcción y procesar la capacidad que necesitamos de agua. La pregunta viene a ser, ¿cómo calculamos la capacidad de agua que puede almacenar una estructura cilíndrica o rectangular? Y la otra pregunta dice, ¿cómo calculamos la cantidad de ladrillo o de cemento necesario para la construcción de dicha estructura? Cuando nosotros nos hablan de capacidad o cuánta agua puede contener, nos hablan de la medida que es el volumen. ¿Ya? Acuérdense de eso para los ejercicios, por favor. Y cuando nos hablan de cantidad de ladrillo, cuánto de material tengo que utilizar para circular un área o para construir una caja metálica, por ejemplo. Todo esto tiene que ver con el área. Entonces, pues eso es lo que vamos a aprender el día de hoy o esta semana, en otras palabras, acerca de estas estructuras cilíndricas o en general que son prismas, ¿no? Que son rectangulares, cuadrangulares y todo lo demás que podemos ver hoy día. Primero que todo, ¿alguien sabe qué es un prisma? Cuerpo ¿Alguien que me geométrico. diga qué es un prisma? ¿Nadie sabe? Cuerpo geométrico. Un cuerpo geométrico. Disculpen, está pasando por ahí un carro que se le ocurre pasar a esta hora, pues, pero parece que ya se va. O ya bien, no sé, pero bueno, vamos a tratar de seguir con normalidad. ¿Alguna otra cosa que pueda ser un prisma? Dos caras planas, poligonales. No, no tiene nada que ver, dos caras poligonales. Pero bueno, como son saberes previos, pues vamos a ponerle caras planas. Bueno, hasta ahí van sus saberes previos. Supuestamente eso es lo que ustedes tienen en mente en este momento. ¿Alguien me puede decir qué es un cilindro? O que sepa qué es un cilindro.
¿Vale? A ver, vamos a dejarlo ahí, ¿ah? ¿En qué se diferencian las figuras geométricas como el rectángulo o el círculo? O sea, ¿en qué se diferencia el prisma y el cilindro de figuras geométricas que se han estudiado en años anteriores como el rectángulo y el círculo? ¿Cuál es la principal diferencia? Las bases. No, ¿Sus lados? tampoco. Pero vamos a opinarlo, a ver. Las bases, lados. Recuerden que en este caso estos son los conocimientos con lo que ustedes vienen. Entonces no hay correcto ni incorrecto, pero bueno, ya más o menos me voy haciendo una idea. Esos son los saberes previos, entonces ustedes pueden ver ahí en la pantalla eh, una, un ejemplo de una estructura de lo que es una planta de procesamiento de agua. Como ustedes pueden ver, en algunos casos hay estructuras rectangulares y en otros casos hay estructuras cilíndricas. Depende de qué se requiera, ¿no? Por ejemplo, en las estructuras rectangulares mayormente se hace pasar el agua muy, muy lento. ¿Para qué se hace esto? Con el fin de que, pues, como va lento el agua pasando entre depósitos, van cayendo los residuos como tierra o cuerpos sólidos grandes, o heces, se van sedimentando. Sedimentación se le llama al proceso en el cual los sólidos que vienen mezclados con el agua se van asentando en la parte inferior. Y pues durante estas partes rectangulares, el agua se va limpiando de cuerpos grandes, por así decirlo, ¿no? Y así hay un proceso para todo, para cada parte de la planta. Pueden buscar más información ustedes sobre cómo se hace la limpieza del agua en internet. Entonces, la segunda parte de esta sesión, que ya hemos visto ya lo que es la comprensión lectora, va a estar dedicada más a responder sus preguntas y ayudarles con el reto, ¿sí? Supuestamente, a ver, en este caso, si estuvieron la semana pasada atentos, yo les dije que ya no vamos a ver la parte teórica aquí, por el motivo que pues tenemos poco tiempo y pues al tener ustedes una grabación sin interrupciones, ustedes, si es que no entendieron una parte del ejemplo o una parte de la teoría, van a su YouTube y retroceden, o si es que ya saben algo, pues pueden adelantar. Y pues el día sábado, no domingo, el día domingo pues les envié este PDF, así como el video, con la teoría que pues ustedes tendrían que haber estudiado, como les indiqué la semana pasada, para en este caso, pues en el día de hoy pueda responderle sus preguntas. Es obligatorio que asistan, por favor, porque pues yo voy a registrar la asistencia. Vamos a ver lo que es el plan lector y vamos a ayudarles en algunas dudas que tengan o con el reto. Entonces, vamos a repasar rápidamente, someramente, lo que es la teoría. Tenemos primero que es un prisma. Primero que todo, pues tenemos que saber que es un cuerpo geométrico tridimensional. Es la diferencia que hay entre las figuras que habíamos estudiado hasta este nivel, por ejemplo, el cuadrado, el círculo, el pentágono, el hexágono, las cuales son figuras bidimensionales, o sea, tienen dos dimensiones, largo y ancho. Ahora va a aparecer una nueva dimensión, largo, ancho y alto, o longitud, fondo, profundidad y altura, ¿no? Cualquiera de ellos es una definición de lo que son las tres dimensiones. Entonces, ¿qué tiene este sólido geométrico en especial? Lo que tiene de especial es que se construye a partir de dos figuras bidimensionales, a las cuales les vamos a nombrar como base. Y está circulado por rectángulos que cierran lateralmente. Ustedes están viendo un ejemplo ahí. Tiene dos bases, por ejemplo, una base superior y una base inferior, que son la misma figura,
¿verdad? En este caso es un rectángulo, hay un rectángulo en la base superior y un rectángulo en la base inferior. Y para cerrar el sólido o el cuerpo geométrico, está rodeado por rectángulos. Entonces, pues vemos sus elementos, bases, caras laterales, aristas básicas, aristas laterales, vértices y altura. Hay una clasificación que depende su nombre de qué figura tiene como base. En el primer ejemplo hay un triángulo como base. Ustedes pueden ver acá la base superior y en la parte de abajo la base inferior. Ambos están formados por triángulos. Ellos son los que le dan la forma al prisma. Entonces, pues como es un triángulo, se llama prisma triangular. Es muy fácil. Como el triángulo tiene 3 lados, entonces el prisma tiene 3 caras laterales. En el siguiente ejemplo, ustedes pueden ver un prisma cuadrangular. El nombre que me indica que la base es un cuadrado. Y como el cuadrado tiene 4 lados, pues va a haber 4 caras laterales. ¿Sí? Eso no hay nada que hacer. Eso es sentido común. Podemos ver 2 ejemplos más. Si la base es un pentágono, se llama pentagonal. Y si es un hexágono, pues se llama prisma hexagonal. Ahora vamos a hacer una pregunta, a ver si están atentos, ¿ya? Carmen Ochoa, ¿te encuentras? Sí, profesor. Si fuera un decágono, ¿cómo se llamaría el prisma? Prisma de caedro. Mm, Mira la terminación. ¿Cómo se llamaría el prisma? Prisma decagonal. Muy bien. Y así con cualquier cantidad de prismas que ustedes atraviesen, ¿no? Aparte de otra clasificación, que depende de cómo sean las formas de sus caras laterales. Si las aristas laterales no son perpendiculares con sus bases, se llama oblicuo, que es más o menos como si estuviera torcido, ¿no? Y si es recto, pues es como ustedes lo ven ahí. Hay unas fórmulas ahí que ustedes pueden ver, tienen que utilizarlas. La mejor forma de memorizarlas es pues resolver ejercicios, ¿sí? Es la única forma. Tenemos área lateral, área total, el volumen. Pueden utilizar esas fórmulas de. Ahora, el cuerpo geométrico llamado, perdón, cilindro, es muy parecido en este caso al prisma, pero como base tiene una figura bidimensional que se llama círculo, ¿verdad? El círculo se encuentra en la parte superior y en la parte inferior, y como es un círculo, pues tiene un radio. ¿Qué es el radio? El radio viene a ser la mitad, podríamos decir, del ancho del círculo, o definido formalmente, pues es la distancia que hay entre el punto central de la circunferencia y un punto de esta, ¿no? Entonces, pues, es la misma, por ejemplo, si es que nosotros vemos el radio o la distancia de aquí a acá, o la distancia de aquí a acá. Todas estas son radios. Es la misma distancia. Esa es una de las propiedades de la circunferencia. Todas ellas son radios. Aparte tiene una altura y una superficie lateral la cual cierra la figura. Entonces, si nosotros cortamos la superficie lateral de la circunferencia, pues podemos obtener o dividir las capas del cilindro en 2 circunferencias y un rectángulo, donde pues podemos notar que esta es la base superior, esta es la base inferior, y este es el área lateral, ¿no? Vamos a ponerlo, área lateral. Esto se hace con el fin de estudiar su área total. Ahora, algo que nosotros debemos notar que para una aproximación
vamos a utilizar una constante que se llama pi. Este pi es un número que aproximadamente es 3,1416. ¿Ya? El rectángulo va a tener un ancho que va a ser la altura del cilindro y de largo va a ser 2 pi por r, siendo que r es el radio y pi es 3,1416. También tenemos en este caso, pues, sus dimensiones de área y volumen. Tenemos las fórmulas ahí encerradas en una como nube rectangular, las cuales vamos a utilizar en los ejemplos. Hay varios ejemplos que les he puesto en la ficha y que pueden ver su resolución en el video que les envié el día domingo. Nuevamente, chicos, yo sé que va a tardar un poco en acostumbrarse a esta nueva forma, pero yo creo que es la mejor. Vamos a ver si es que para el tercer trimestre cambiamos o nos resulta, pero bueno, durante este segundo trimestre vamos a hacer eso. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿hay alguna pregunta en esta parte ya? Para cada sesión, 4 y 5 más o menos, vamos a hacerles esta pregunta. ¿Tienen alguna duda sobre el ejemplo, los ejemplos dados en el PDF o en la grabación? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Todo está entendido entonces? Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Entonces, pues, como he visto que la mayoría de ustedes no me han enviado el reto, vamos a ayudarles a plantear este reto. Nuevamente, yo no les voy a desarrollar el reto. Tienen que tener esto presente. No les voy a desarrollar el reto. Lo que voy a ayudarles es a plantear de alguna forma el reto. Pero va a ser con la participación de ustedes, pues, ¿no? Entonces, el reto nos dice, se requiere construir un pozo de agua con forma de cilindro recto que puede almacenar 98.175 litros de agua. Entonces, ¿ese es un dato o no es un dato que nos están dando? Sí, sí, es un dato. Sí. Sí, es un dato, Sí. muy bien. Si puede almacenar, ¿qué dato me está dando? El volumen. Excelente. Cuando hablan de capacidad, cuando hablan de cantidad de agua, nos están hablando de volumen, ¿ya? Una de las cosas, pues, que tiene que surgir en este caso es que el volumen normalmente está en metros cúbicos o centímetros cúbicos. Pero en este caso, ¿en qué está? En metros. Litros. En litros. Por lo tanto, una de las primeras cosas que debemos hacer es pasarlo a metros cúbicos. ¿Ya? Muy bien. Continuamos y dice, si dicho cilindro debe tener una altura de 5 metros, otro dato que nos están dando acá, altura 5 metros. ¿Está bien? La primera pregunta dice, ¿cuánto debe ser el diámetro? Entonces, como es una pregunta, eso es, vamos a señalarlo con rojo, queriendo decir pues que es lo que nos están pidiendo. Muy bien. Vamos a borrar esta parte de acá que luego la vamos a poner, ¿ya? Pero eso nada más no me están diciendo. Dice, además, se desea pintar sus paredes de color azul, sabiendo que un balde de pintura de 4 litros, con un costo de 20 soles, rinde 30 metros cuadrados. ¿Qué datos me están dando ahí? El costo. Ya, muy bien. Perdón, este debería ser otro color. El costo de 20 soles. ¿Y qué más otro dato? Rinde para 30 metros cuadrados. Muy bien. Rinde 30 metros cuadrados. ¿Y qué me están pidiendo en este caso de acá?
el dinero que debo invertir, ¿verdad? O sea, ¿cuántos baldes debo comprar? Eso es lo que me está pidiendo. Muy bien, entonces vamos a plantear los datos. Vamos a responder a la primera pregunta. La primera pregunta nos dice lo siguiente. Vamos a decir, primera parte. Datos. ¿Qué datos tengo en la primera parte? ¿Qué datos 5 tengo en la primera metros. parte? ¿Ya El qué es 5 volumen, metros? la altura, Altura. Altura. Recuerden que la altura siempre va a estar con la letra H. Ya, 5 metros. ¿Qué más me dan? El el volumen, volumen, El volumen, muy bien, que es igual a 98.175 metros, perdón, litros. Ahora, ¿qué me están pidiendo? El diámetro. Sin embargo, por definición, yo les dije que cómo relaciono el diámetro con el radio, según lo que les La enseñé la mitad. semana pasada. Más o menos va por ahí, pero no es la mitad. Es el doble del radio, ¿ya? Es el doble del radio. Vamos a poner R o el radio con otro color, ¿ya? Porque eso es lo que nos están pidiendo indirectamente. Entonces, ¿qué me está pidiendo la primera pregunta? El radio, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ver ahora cómo lo vamos a hacer. Lo primero, pues, si yo tengo volumen, yo tengo altura y necesito saber el radio, pues voy a utilizar la fórmula de ¿cuál? ¿Del área o volumen? Área. ¿De área seguros? del volumen, Voy a utilizar la forma de volumen, pues, ¿no? Además, recordemos, pues, que el pi es 3,1416, ¿ya? Entonces yo digo, la fórmula de volumen, vamos a ver en la primera parte, analizar la fórmula, es pi r cuadrado por h. Pi r cuadrado por h. Vamos a ver, yo tengo volumen, tengo pi, tengo h, y me piden r. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es despejar, dejar solito en un lado r. Por lo tanto, pues, todo lo que acompañe a r lo voy a pasar al otro lado. El pi y el h están multiplicando. ¿Cómo lo paso al otro lado yo? ¿Cómo lo paso al otro lado yo el pi y h? Ecuaciones, dividiendo, chicos. Muy bien, excelente. Dividiendo. ¿No? Entonces, v entre pi y h. Sin embargo, aún me queda r cuadrado acá. Pero yo solo quiero r, no quiero r cuadrado. Entonces tengo que pasar ese exponente 2 al otro lado. ¿Cómo lo paso? El exponente, ¿cómo lo paso al otro lado? raíz, Como ¿es cuadrada? raíz. Entonces no va a ser cuadrado, sino va a ser la raíz cuadrada de v pi por h. Una vez que tengo la fórmula, pues voy a ver, lo único que tengo que hacer es ¿qué cosa? Reemplazar. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente. El volumen se encuentra en litros y tiene que estar en metros metros cúbicos. cúbicos, Entonces, eso es lo segundo que yo voy a hacer. Digo entonces yo. 2. Yo me acuerdo que pues 1 metro cúbico, este está en el PDF, en uno de los ejercicios, ¿ya? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Equivale a 1000 litros. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Entonces, si 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, digo yo, mi regla de 3, ¿cuánto volumen
ocupará 98.175 litros. Yo me doy cuenta, pues, esto viene a ser una regla de 3 directa, porque mientras más litros, más metros cúbicos será. Multiplico en aspa. Entonces digo, 1000 V es igual a 98.175. Por lo tanto, el volumen va a ser 98.175 entre 1000. Esto ustedes tienen que desarrollarlo. Y esto ya queda en metros cúbicos. Una vez que tienen el volumen en metros cúbicos, ¿qué hacen? Reemplazan los datos aquí. Ese es el tercer paso, ¿no? Reemplazar. Reemplazar datos. ¿No? Entonces, reemplazas datos. Dices, por ejemplo, R es igual a la raíz cuadrada de V. Ahí pones el valor de V. Pi, ¿cuánto vale pi? ¿Cuánto vale h? Y te sale una respuesta. Ahora, una vez que te sale esta respuesta de acá, tú dices, entonces, D es igual a 2 por R. Y eso tendrías que multiplicarlo por 2 al valor obtenido en R para tener el diámetro. ¿Ya? Y así se resolvería la primera parte. Nuevamente, yo les estoy haciendo una guía nada más. No les voy a resolver. ¿Ya? Muy bien. Ahora, esa es la primera parte. Vamos a ver la segunda parte. Segunda parte, a ver. En la segunda parte me dicen que yo tengo que pintar en este caso las paredes. ¿A qué me hace referencia esto? ¿Al volumen o al área? Al área. Al área, muy bien. Entonces, ahora yo voy a tener con el área. Pero hay que tener bastante cuidado, porque en este caso, a ver, sabiendo que un balde de pintura de 4 litros con un costo de 20 soles rinde, muy bien. Entonces, ¿qué área tengo que encontrar? ¿El área lateral o el área total? Chicos, ¿el área lateral o el área total? Total. Total, porque no solo se van a pintar las paredes, ¿verdad? Sino también se van a pintar el suelo, que es una de las bases, y me supongo que el techo, porque no indican nada más. Entonces, vamos a ver datos de la segunda parte. Datos. Primer dato nos dice cuánto cuesta cada balde. 20 soles. 20 soles. Costo, 20 soles, excelente. ¿Cuánto rinde? 30 30 metros metros cuadrados. cuadrados. 30 metros cuadrados. Muy bien, entonces, como me están hablando de área, lo que yo voy a hallar es el área total. Entonces, ¿cuánto es el área total? Me dice que el área total es 2πr h más r. ¿Sí? Eso está en las fórmulas. Yo lo sé porque en este caso, pues, para darles esta clase yo tengo que estudiarlo, ¿no? Entonces, la única forma de aprender las fórmulas es practicar y desarrollar los ejercicios. O pues si no, también pueden tener su formulario en su hojita y pueden aprenderlo, ¿no? Cada vez que lo necesiten, buscan y ya está. Entonces, pues, ¿cuánto vale pi? Ya lo tenemos del anterior. 3,6. Muy bien, 3,1416. Vamos a analizar qué datos tenemos y qué datos nos faltan, por ejemplo. ¿Tenemos pi? Sí, del anterior. R, del anterior también lo hemos sacado. H, también lo tenemos del anterior. 5. Y R, pues ya lo tenemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Solo reemplazar. Entonces, tú vas a decir aquí. Vas a coger tu calculadora y vas a decir, AT es igual a 2 por pi, le vas a poner el valor de pi, vas a poner el valor de R,
y aquí vas a poner el valor de la suma de H más R. Y con eso obtienes AT. ¿Sí? Una vez que tienes el área total, ¿cómo sabes cuántos baldes vas a consumir, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo creen ustedes? Podremos utilizar el mismo método en la primera parte que hicimos para ver cuánto volumen había en 98.175 litros. ¿Podemos usar lo mismo o no? Chicos, recuerden que en este caso ustedes son los que desarrollan, no yo. Yo les estoy ayudando. Tienen que participar, pues si no lo dejamos ahí, ¿no? Entonces, nuevamente, supongamos que ya calculé el área total. Supongamos, a ver, que sea 60 metros cuadrados. ¿Cuántos baldes tengo que comprar? 2. Ya. ¿Qué operación, a ver, puedo haber utilizado yo para saber cuántos baldes? Vamos a ponerle otro ejemplo, a ver, ¿ya? Supongan que no ha sido 60, que ha sido 90. ¿Cuántos baldes voy a necesitar? 3. Ya. Ahora, mentalicen. ¿Qué operación estoy realizando yo para saber cuántos Multiplicación. baldes? ¿Cuánto? Multiplicación. Perdón. ¿Qué estás multiplicando? ¿División? División, profesor. Es división. ¿Qué estoy dividiendo yo? El área total con el... Muy bien. El número de baldes, entonces, va a ser igual al área total entre lo que rinde cada balde, ¿verdad? Una vez entonces que tienen el área total, lo van a escribir aquí y lo van a dividir entre, ¿cuánto rinde? 30 metros cuadrados, ¿verdad? O 30 metros nada más. Y con eso ya tienen el número de baldes. Ahí termina el problema. ¿Termina ahí el problema? ¿Y cuánto va a gastar? Excelente. Me falta lo último. ¿Cuánto voy a gastar? Si fueran, a ver, supongamos, 2 baldes, ¿cuánto gastarían? 40 soles. 40 soles. Si fueran 3 baldes, 60. 60 ¿qué soles. operación estoy utilizando yo? 60. Multiplicación. Multiplicación. ¿Qué voy a multiplicar? Multiplicación. Número de baldes por el costo individual, ¿no? En este caso, Por el ¿cuánto costo. es? 20 soles. Y de esta forma, pues ustedes tienen el costo total 20. y resuelven su problema, su reto. Ahora, hay una pequeña observación. A ver, ustedes me dicen por 2 baldes 40 soles, pero si el número de baldes les dijera 2.3, ¿cuánto tendrían que gastar? ¿Cuánto gastarían en 2.3 baldes? ¿Mm? Vamos chicos, ustedes piensen. Ustedes saben. Imagínense yéndose a comprar, deme 2.3 baldes a la tienda. ¿Los van a atender? Pido los 3. No, No, Porque pedir los Excelente. 3 completos. Tienes que pedir 3, porque no te van a vender un 0.3 partes de balde, por así decirlo, ¿no? Si te sale, pues, decimal, tienes que comprar obligatoriamente un balde adicional. Tengan esto en cuenta. Yo no los puedo ayudar más, chicos, ya con su reto. Ya les he dejado casi desarrollado solo para que planteen ustedes el reto. Entonces, es la forma que vamos a trabajar durante este segundo trimestre.
Durante el sábado les voy a enviar yo la grabación, el PDF, y ustedes tienen 3 días, o pues si nos toca el lunes sería 2 días, si nos toca el martes sería pues 3 días, si toca miércoles 4 días, y así sucesivamente. Los días que tengamos clase vamos en este caso pues a responder dudas o ayudarles con el reto, ¿sí? Si es que es posible, es decir, ¿no? Si es que pues el reto es bastante demora, vamos a ver la forma de ayudarles también. Muy bien, hasta ahí quedaría la clase del día de hoy. No se vayan por favor aún, porque voy a tomar asistencia. ¿Ya? Aquellos que no respondan, pues no se les pondrá su nota, o perdón, su asistencia. Abel Villegas, no se encuentra. Sánchez Alexandro, Presente. ¿qué sección me van a decir ya? Cuarto A. Antonella Ponte, Presente, profesor. Cuarto sección. A. Cuarto Ya. A. Tienen que decirme presente y sección, ya, por favor. Astrid Garbildo, Presente, profesor. Sección B. ya. Dagner Correa, Presente, profesor. Sección B. muy bien. Damaris Serna, Presente, cuarto A. David León, no sé quién será. Presente, cuarto B. Díaz León, ¿verdad? Sí, profesor. Ya. Herrera Stephanie, Presente, cuarto B. muy bien. Jocelyn Flores, Presente, cuarto A. cuarto A, muy bien. Catherine Rojas, Presente, cuarto B. cuarto B, muy bien. Livania Valles, Presente, cuarto A. Michael, Presente, cuarto B. apellido Michael, Castañeda, Guamán. Rosa Angelita Esteban, ¿qué nombre es? Soy Luis Ángel Esteban Requejo, profe. Sección Esteban B. Requejo Luis Ángel, ya, muy bien. Rubio Pan, Presente, cuarto A. Dueñas Izquierdo, Presente, cuarto A. Irigoyen, Presente, cuarto A. y Carmen Ochoa. Presente, cuarto Muy B. bien, chicos, ha sido un placer haberlos tenido el día de hoy en la sesión. Pueden retirar a su siguiente clase. Si tienen alguna duda, pueden hacérmela en este momento, y si no, pues pueden hacerla a través del WhatsApp, ¿ya? Ok, profesor. Hasta pronto, profesor.